Sí, sí, estamos todos. Vale, grabando, sí. Para que conste en la grabación, que estaba diciendo que antes he comentado que iba a hacer una mezcla entre el temario que tenía Ana preparado para hoy y esto que estamos viendo, porque si lo veis, que tenéis la presentación, bueno, la presentación la tendréis estos días, pero yo os enseño ahora una cosita, dame un segundo, que quiero enseñároslo para que veáis a qué me refiero. A ver si pasa. A ver esto, un segundo. A ver, compartir, compartir. Creo que esto lo estáis viendo, ¿sí? Sí, se ve la presentación. Pues fijaos, hay una serie de tablas muy interesantes que os sugiero que os tengáis como cuadros de referencia a la hora de ayudaros a elaborar pues, un plan terapéutico de alimentación. Estas tablas os van a resultar muy útiles, pero me ha parecido muchísimo más interesante asentar las bases que ir explicando cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, porque al final es repetir conceptos, repetir conceptos, repetir conceptos. De manera que si se explica la base y se entiende claramente el por qué se utiliza un alimento rojo, o se da más predominio a un sabor amargo, o se restringe la naturaleza frío de un alimento, si se tiene eso clarísimo desde la base, luego no hay que ir explicando cada uno de los detalles del cuadro, sino que se ve el cuadro y se entiende. Entonces, imaginaos que tenemos desde la diapositiva 12, que empieza a hablar de dietoterapia según los síndromes, hasta no sé si la 31, con diversas explicaciones sobre las funciones de los órganos y los síndromes más habituales que se encuentran. Pues imaginaos tener que ir cuadro por cuadro explicando por qué en un síndrome de insuficiencia de Chi o Yang de Bazo los alimentos dulces, neutros y tibios son los recomendados. Y así uno por uno, sería algo inacabable, parecería que estuviésemos estudiando el listín telefónico. Sin embargo, me parece que es mucho más obvio, insisto, que si tenemos claro, oye, voy a hacer la pregunta, ¿no? Chicos, para quienes sabéis de cosas de medicina china, sobre todo, que eso no excluye a nadie, pero bueno, entendiendo que quizá tenéis un poco más facilitado este tema. Está clarísimo, o por lo menos está bastante claro, por qué está indicado en una insuficiencia de chi, de bazo, alimentos dulces, neutros y tibios. Dulces, neutros y tibios, has dicho. Sí, Lo que claro, estáis porque viendo. lo que estamos viendo, Claro, sí, para principarlo, claro. Vale, tiene afinidad por la tierra, claro. Claro, el sabor dulce porque tiene afinidad por la tierra. ¿Y neutros y tibios? ¿Por qué? porque Porque necesita calor. Claro, porque estamos El hablando de bazo que hay una para trabajar. insuficiencia de chi, yang, de bazo, entonces evidentemente no vamos a meter frío, todo lo contrario, eso es. no podemos meter alimentos de naturaleza fría, pero tampoco ni de naturaleza ni de qué Ni más. caliente. Ni caliente. Ni caliente. Perdón. ¿Hablas de vibración? Caliente sí. Hablo de temperatura. Naturaleza y temperatura. O ya os has olvidado que además de la naturaleza, que son los efectos térmicos que los alimentos por sí mismos generan dentro del organismo, también hay una temperatura de ingesta. Sí, más bien templados echando a caliente. Lo pone aquí, neutros y tibios. Estoy preguntando, eso, además de, mi pregunta ha sido, además de alimentos de naturaleza fría, ¿qué más? En este caso es la temperatura fría. ¿Sí o no? Sí. Sí, vale. ¿Y por qué? Porque generan humedad. ¿Y por qué Si son fríos. En primer lugar, porque enfría, ¿no? Sí. Vale, entonces, a lo mejor yo he dado por hecho demasiadas cosas, no lo sé.
¿os parece más útil tener las bases que os ayudan a entender el porqué del uso de colores, sabores, naturalezas, temperaturas en cada situación? Sí. ¿O os parece más útil ir viendo el detalle de cada situación así sobre el plano teórico? ¿Qué es a nivel general más útil para vosotros? Hombre, yo creo que estás haciendo bien en este sentido. Sí, yo Vale. pienso también como José Luis, creo. ¿Alguna otra opinión que pueda ser disonante o no? O de refuerzo, oye, pues a mí también me resulta esto útil. A mí también me resulta útil. Yo partiendo de esta base, porque es que si no, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que entonces veremos síndromes y será como eso, como recetas que no entenderemos, desde mi punto de vista, yo Claro, creo. exacto. Sería una cuestión de aprendértelo como un rollo papagayo. Sí, Por si de bazo tal, entonces dulces neutros tibios. ¿Y por qué neutros? ¿Y por qué tibios? ¿Y por qué dulces? Si entiendes claramente qué hace el dulce, qué hace lo neutro, qué hace lo amargo, qué hace lo amarillo, qué hace lo negro, qué hace lo salado y qué hace lo caliente, ya está. Ya tienes... es como si te enseñan a conducir en general o si te enseñan a las particularidades de cada coche. Oye, que te enseñen a conducir, ¿no? Sí, está ya, bien. Sí, ahora viendo esta diapositiva que acabas de poner, que el primer síndrome que pone insuficiencia de Chi o Yang de bazo, se llama así, es la misma manera de decirle. No, No, son dos cosas son distintas, dos ¿eh? cosas distintas. Vale, ya está, ya cuando venga ya lo explicarás. Era para saber si eran dos maneras diferentes de decirle a una misma. No, lo Vale, que pasa vale. es que, claro, pensad que esto, pues como se dijo también de inicio, aquí estáis haciendo el curso personas que no tenéis conocimiento de medicina china y os dije, en algún momento llegará algo que a vosotros os pueda quedar más lejos, pero es que el curso es de dietoterapia clínica aplicada según la MTC. Así que por narices en algún momento vamos a hablar de cosas más específicas de la MTC. Y yo no me voy a poner ahora a explicar la diferencia entre un síndrome de insuficiencia de Chi de bazo y uno de insuficiencia de Yang de bazo. No es el temario del curso. Entonces, es cierto que a algunos de vosotros quizás esto os queda un poco más lejos, pero es que, ¿sabes qué? Tú no vas a enfocar la alimentación pensando en una insuficiencia de Yang de bazo. Evidentemente, tú no vas a pensar en eso, porque tú no manejas ese concepto, tú manejarás otro. trabajaremos con los síntomas Pero sobre todo, imagino. porque el concepto que estás aprendiendo de temperatura, naturaleza, color, sabor y elemento te va a servir según los síntomas. Y no vas a tener la necesidad de saber si eso corresponde a uno de Yang de bazo o uno de Chi de bazo. No te va a ti no te va a importar. Porque los síntomas, tú los vas a decir, esta persona tiene frío, hay humedad o hay retención de líquidos. Venga, para ti lo vamos a llamar retención. A ti, entiéndeme, por favor. Estoy respondiendo a tu pregunta y estoy personalizando la respuesta, pero incluye a más personas del grupo, lógicamente. Tú vas a ver, oye, pues hay retención de líquidos, o pues hay sintomatología de calor. No, pues mira, es que no le está sentando bien tal cosa, aquí hay frío. Eso sí lo vas a poder ver y no necesitas encuadrarlo en el saquito de tal o cual síndrome. Evidentemente, el que tenga el conocimiento del síndrome, utilízalo, por supuesto, pero el que no, es una base genérica de entender los alimentos con otra perspectiva más amplia que te va a servir en muchísimos casos. Entonces, como esto, evidentemente, no necesita tanto una explicación, sino que a mí me parece que sirve más como tablas de referencia a la hora de orientarte cuando estés planteando una intervención dietética y, lógicamente, tengas alguna duda entre esto o aquello, cuál era más, qué me vendría mejor. Aquí tienes estas tablas de referencia, pero no para que las uses en modo papagayo, como lo pone aquí, dulces, neutros y tibios, sino que tú sepas que esa referencia de la que te estás haciendo, de la que estás usando para ayudarte a generar tu intervención nutricional, tú sabes el porqué de esas recomendaciones y no vas ahí a lo ciego y a lo loco. Me parece que es infinitamente más interesante
que tengáis las bases de saber conducir, que no las características de conducir cada coche y de cada modelo. ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo, gracias. Vale, fenomenal. ¿Estáis de acuerdo en general todos? ¿O Sí, alguien sí. quiere decir algo al respecto? ¿Opinión distinta? ¿Planteamiento diferente? De acuerdo. Ok, vale. Pues entonces, ¿y por qué esto se ha cerrado? No entiendo nada. Bueno, permitidme que voy a abrir la presentación de antes, que no, por algún motivo no sé muy bien qué se ha cerrado. A ver. La expando. ¿Dónde estábamos? En tierra y amarillo. Estábamos, vale. Ok, dame un segundo, me comparto pantalla. Estamos. Muy bien, pues hemos dicho ya el tema del colorcito amarillo y su gama asociada de colores y ahora vemos el sabor dulce. Venga, de las sesiones anteriores en las que también hablamos de colores y sabores, además de naturalezas y temperaturas, acordaos, naturalezas, temperaturas, tenerlo también en cuenta, que aunque ahora nos estemos centrando en esto, lógicamente no nos olvidamos de esas dos consideraciones. ¿Qué dijimos así como cosas genéricas del sabor dulce? Que es de naturaleza yang, que tiene afinidad por el bazo y el estómago, elemento tierra. En exceso crea humedad y flema y que de forma moderada armoniza, refuerza, tonifica y promueve la formación de líquidos orgánicos. Perfecto. Y lubrifica, claro. Exacto. Y además, fíjate, el punto de forma genérica que resulta más completa, gracias, José. Pero además, una de las características que comenté es que el dulce está en mayor o en menor medida presente en todos los alimentos, o por lo menos en un porcentaje muy alto de alimentos, porque es el sabor de la supervivencia, el sabor que se percibe y acepta en todas las fases de la vida, aunque no estén plenamente desarrollados en esa primera infancia o estén abolidos ya en una fase más de senectud, los diferentes órganos o corpúsculos, ¿no?, para captar esos sabores. El dulce es un sabor que se capta y acompaña a lo largo de toda la vida. Y claro, tiene también su sentido, ¿no? Está relacionado con la tierra y por lo tanto con la nutrición profunda del organismo. Tal y como ha dicho José, hacemos ese recuento así de funciones, vemos que es nutritivo, armonizante, revitalizante, ¿verdad? En consonancia con las funciones centrales de nutrición de todo el organismo que tiene la tierra. Por supuesto, si mejora la función digestiva, va a hidratar y mejorar la calidad, va a hidratar por un lado con la generación de líquidos orgánicos y por otro lado también, al mismo tiempo, pero como en dos fases separadas, a mejorar la calidad de la sangre, porque una buena digestión y una buena absorción de nutrientes va a dar lugar a una mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto a una mejor sustancia sanguínea. Todo esto, claro está, suponiendo que estemos hablando de un dulce de buena calidad. Si es un dulce artificial, chao, muy buenas, olvídate de que eso suceda, va a aparecer lo que pone aquí, va a generar humedad, va a entorpecer las funciones digestivas, pero también orgánicas, va a alcalinizar, perdón, a acidificar. El dulce no natural, el dulce artificial tiene tendencia acidificante. ¿Y qué ocurría cuando un terreno tiende hacia la acidificación? Inflamación. Inflamación, muy bien. ¿Qué más? Oxidación. Oxidación, ¿qué más? Proliferación de patógenos. Habéis dicho justo lo que quería escuchar. Hay más cosas, ¿no? Pues si nos ponemos ahí pejigueros, pero esas tres cositas
ocurren casi siempre en tejidos que están expuestos de una manera constante a los efectos de esos dulces desnaturalizados, por así decirlo, ¿no? De ese sabor dulce artificial. Y esto también en medicina china pues tiene como traducción el hecho de generar humedad que estanca, enlentece, muchas veces enfría, pero otras veces, dependiendo de factores concurrentes que estén sucediendo al mismo tiempo en el organismo, aunque en diferentes vías, la humedad casi siempre se combina, es decir, con frío o con calor. Por lo tanto, dará una sintomatología u otra, pero una de las características de esa humedad prolongada en el tiempo es el reblandecimiento de los músculos. Cuando dice aquí ablanda tejidos, sobre todo se refiere al músculo. Las personas, pues eso, que tienen esas irregularidades dietéticas y con tendencia al dulce, que puede ser por ese dulce artificial, pero también por un exceso de harinas refinadas en las que se está incorporando sabor dulce porque el cereal tiene ese sabor de base, pero si lo refinas estás haciéndole perder parte de sus propiedades nutritivas que van con lo que es la cáscara, el salvado y todo esto que llevan los cereales en su grano completo, pues va a generar ese punto pues de que la persona empieza a ganar peso, a tener una musculatura menos trabajada, y después del sobrepeso, si eso continúa, llega a la obesidad y son esos músculos blandos, poco trabajados, como empantanados en humedad, esos cuerpos blandos con retención de líquidos. Eso es a lo que se refiere con que la humedad ablanda los tejidos. Se infiltra y enlentece la circulación y, bueno, pues impide que haya una mejor y mayor contracción muscular, aparte de que muchas veces esas irregularidades dietéticas van de la mano en un mogollón de ocasiones de sedentarismo, porque se genera un círculo vicioso que afecta también incluso al ánimo y a la conducta. Lógicamente, el primer elemento al que afecta la humedad es a la tierra, pero la humedad afecta a todos los elementos a medida que se va expandiendo. Y eso lo vamos a determinar según la sintomatología, pero que es uno de los factores patógenos más insidiosos, más difíciles de tratar, más pesados, nunca mejor dicho, y que hay que cortar desde la base. No solamente es pues que sepáis hacer acupuntura con puntos de no sé qué, o intervienes a nivel nutricional, o esa humedad solamente a base de sesiones de acupuntura no se resuelve, porque no estás haciendo un tratamiento preventivo, tienes ya que intervenir sobre una situación instaurada, y la humedad es un enemigo correoso y difícil de doblegar. Así que, en este sentido, una buena intervención nutricional va a ser clave para regular este cuadro patológico que afecta a todo el metabolismo, porque afecta a todos los elementos. Luego, por otro lado, cuando se da en las cantidades adecuadas y de la calidad adecuada, ¿verdad? Pues es el sabor, pues eso, más nutritivo, pero también el que genera esa sensación de recompensa, de sensación de bienestar, Felicidad. mejora el humor. ¿Por qué? Exacto, ¿sabes? Efectivamente, tiene esa cualidad, lógicamente, a dosis moderadas y también son efectos moderados. A todo lo contrario, cuando he dicho es que llega a generar un cuadro caracteriológico y de conducta, cuando la persona come mucho de dulces de todo tipo y condición, pero muchos de ellos, de los que ya están desnaturalizados, suele haber una tendencia a nivel de carácter y de cognición a la pasividad, a la preocupación, al bucle, a la rumia mental,
de hecho, ese patrón mental y de carácter es súper característico cuando existe insuficiencia de chi de bazo con generación de humedad. De hecho, esa rumia mental, ese como pensamiento en bucle, como el quedarte enganchado en algo, que son preocupaciones vanas porque no te llevan a resolver algo, sino simplemente a estar continuamente pensando, es súper indicativo de cuando el bazo está generando humedad. Y claro, tiene sentido, si la humedad es turbia, si la humedad enlentece, si la humedad entorpece, pues tampoco va a generar unos procesos de pensamiento fluidos, eficaces, con un resultado concreto, no. Va a generar bola, lo mismo que ocurre en el resto del organismo. Va a generar bloqueo, lo mismo que ocurre en el resto del organismo. En este caso, el tema patológico como producto, porque además la humedad, hay diferentes gradientes, desde la humedad pura dura a la flema, al TAN, esto ya sabéis que tiene diversos grados de empeoramiento, pero es un producto patológico que tiene una relación directa con un montón de alteraciones a nivel más sutil, ánimo, conducta, carácter, etc. Y luego, pues eso, cuando está bien dosificado y bien con una buena calidad, pues son alimentos maravillosos, de primer orden, que no solo nutren, sino que mejoran el humor y mejoran el psiquismo. Pero también tiene sentido, si se nutre mejor la tierra genera mejor sangre, la sangre nutre mejor absolutamente todo, incluyendo la mente y el cerebro, pues los procesos de pensamiento, lógicamente, serán también más favorecidos por una buena función desde la base, desde el centro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, pues seguimos. Seguimos con el metal. El metal, ya sabéis, está relacionado con intestino grueso y pulmón. Es el movimiento, el elemento, la fase en la que se genera la transición hacia, desde el fuego, que es esa culminación del máximo yang, y tiene que haber una fase intermedia hacia llegar al máximo yin, que es el agua, que pasa por el metal. Y fijaos que si bien hay diferentes emuntorios en todo el cuerpo, los 5 grandes, resulta que 3 de esos 5 pertenecen al elemento metal. Pulmón, como el órgano que por supuesto también limpia y depura el organismo, intestino grueso, qué duda cabe, pero ¿qué otro tejido, que en realidad es un órgano, aunque de manera así coloquial se le sigue llamando tejido, es un grandísimo emuntorio, es decir, órgano con capacidad de eliminar desechos que está bajo la esfera de influencia del metal? La piel. La piel. Lo cual nos dice que en ese culmen de función, para después volver al punto opuesto del ciclo, aquel en el que después de lo máximo tiene que llegar la contracción para dar lugar otra vez a esa latencia, a esa capacidad de generar movimiento de nuevo, tiene que haber una transición intermedia que además sirva para limpiar y purificar todo lo que ese exceso de función ha podido generar. Y esto dentro del organismo se ve claramente. Las funciones metabólicas, las reacciones bioquímicas, la actividad celular genera desechos, genera metabolismos, genera tóxicos. Y si eso no fuera poco, encima, todo lo que nos rodea a todos los niveles, el aire, el agua, el electromagnetismo y las cosas que utilizamos, pues sí, con metales pesados, que sí, con microplásticos, estamos rodeadísimos de contaminación. Por eso en la fase metal vamos a ver que tanto los sabores como los sabor y color relacionado tienen una actividad directa o indirecta
muy relacionada con la limpieza y con la depuración. De manera que el color blanco y su gama asociada, ¿no? Cuando hay un verde hiperclarito, como puede ser el interior de un calabacín, o un amarillo pálido, casi blanco, pues eso también es una gama asociada del color blanco asociado al metal, vemos que la gran característica bioquímica que tiene son los compuestos azufrados, que además resulta que el azufre es un elemento muy interesante en el mantenimiento y homeostasis de la piel, porque muchos de los enlaces que se generan en enlaces químicos, ¿no? Sabéis que los enlaces químicos son, bueno, pues aquellos elementos o estructuras, mejor dicho, que mantienen unidos las estructuras en, bueno, pues según su configuración molecular. Pues cuando se están generando las fibras de elastina, colágeno y este tipo de sustancias del tejido conjuntivo, muchas de ellas tienen lo que se llaman puentes de disulfuro en sus uniones, de manera que los compuestos azufrados son muy beneficiosos para el mantenimiento de la estructura e integridad cutánea, teniendo en cuenta también, y yendo más allá, que esta estructura e integridad cutánea forma a sí mismo parte del sistema defensivo. Y esto como primera barrera de defensa, pero también como esa capacidad de barrera que ya no solo tiene de frenar lo que viene de dentro, pero también deja paso. Una barrera puede cerrar, puede abrir, pero puede unir dos cosas, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos los poros por los que el pulmón ayuda a eliminar desechos del metabolismo, también lo hace a través, por supuesto, de la expulsión de CO2, pero en este caso, la integridad de la piel tiene muchísimo que ver con esa primera barrera de defensa, lo cual nos lleva también a esa función de pulmón, de controlar el Wei Qi, ¿cierto? Esa inmunidad frente a los factores patógenos externos en primer lugar, lo cual ya nos está diciendo que la depuración y la limpieza también tienen mucho que ver con la defensa y el mantenimiento del sistema inmune del organismo. Luego también el color blanco, entre sus compuestos químicos también más característicos, además de estos azufrados, tiene potasio, magnesio y fósforo. ¿Cuáles son las grandes funciones asociadas al color blanco? Pues fijaos, qué sorpresa, antimicrobiano, inmunidad, defensas, tal, antimicrobiano, exacto. También antitrombótico, ayuda a eliminar acumulaciones, es antiinflamatorio y, como os he dicho antes, con las funciones antioxidantes, no todas tienen ni el mismo mecanismo de acción ni el mismo tropismo por determinados, o sea, por el mismo tejido, etc. Cumplen esa función de antioxidación, pero en diferentes vías y lugares del cuerpo, y en este caso, esta función antitrombótica, antiinflamatoria, o sea, la función antiinflamatoria se puede ver de la misma manera que esta característica de la función antioxidante que he mencionado, ¿vale? O sea, no hay una única y exclusiva función antiinflamatoria, sino que en diferentes lugares y con diferentes mecanismos de acción impide o promueve la bajada de la inflamación de los tejidos, pero con especificidad de acción y del terreno. ¿Se entiende? ¿Queda claro a lo que me estoy refiriendo? Que aunque utilicemos la misma palabra, tiene diferentes mecanismos, vías de acción, lugares de acción, ¿sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Bien, pues en este caso, esa conjunción de factores antimicrobianos, antitrombóticos y antiinflamatorios tienen como gran objetivo común el refuerzo y el mantenimiento del sistema inmune, lo cual redunda en todo lo que sabemos que realiza el elemento metal y que tiene como parte de sus grandes funciones. Y entonces, por ejemplo, así para ver si lo estáis entendiendo y si vamos hilvanando y uniendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿por qué una función antitrombótica
puede ser beneficiosa para el sistema inmune. ¿Qué pensáis? Pensáis. Pensáis pero no habláis. ¿Qué está pasando? Que no veo las caras. Porque deja libres las vías de paso, o sea, el hecho de no crear trombos, la vía de paso está libre, o sea, por ahí podrá circular cualquier elemento que forme. Porque un trombo del tipo que sea, ya no solo intravascular, además acordaos, bueno, da igual, no voy a meterme por ahí. Ya no solo intravascular, sino en otras vías. También puede haber trombos de Pulmonares. cabeza por flema en vías respiratorias, etcétera. Entonces, sí, eso al final un trombo, ¿qué es? Es un producto de desecho. O sea, son cosas que no deberían estar ahí. Si remueven estancamientos, si limpian, si depuran, están mejorando las funciones y evitando que esos estancamientos generen bloqueos y generen déficits de función o, peor aún, cosas más serias que pueden llegar a producir los trombos. Se entienden, por ejemplo, cómo, a eso me refería, ¿no? Como diferentes mecanismos de acción de forma directa o indirecta refuerzan ese sistema inmune. Y en este caso, bueno, pues este es un ejemplo de esto que os estoy contando. Vale. El picante. El sabor picante, ya sabemos que está asociado con el elemento metal. ¿Qué naturaleza tiene? Rápidamente, esto no hay ni que mirar. Caliente. Es caliente, Jan. Por ejemplo, bueno, el picante puede ser de naturaleza también fría, pero es lo menos. Efectivamente, suele tener más naturaleza caliente, tibia. Y a nivel de energía yin-yang, ¿con qué está más más yang? ¿Por qué? Porque estimula, dispersa, moviliza, abre. Exacto. Y dices, jo, pero si resulta que el blanco, que el metal está ya relacionado con el otoño, con el ocaso del sol, es decir, es un movimiento que va metiéndolos hacia el yin, ¿cierto? ¿Tiene entonces sentido que... vale, eso por un lado. Voy a completar la información para entonces hacer la pregunta. Eso es la naturaleza de la energía del metal, voy a limpiar los excesos de esta fase de superactivación que me da el fuego y voy a ir preparando el terreno para llegar a lo más yin. Pero al mismo tiempo, una de las grandes acciones del pulmón, el pulmón es el órgano más elevado de todos, el que tiene contacto, el único órgano yin que tiene contacto con el exterior a través de vías respiratorias altas, es el que capta el aire del exterior. Por lo tanto, aunque la naturaleza intrínseca del elemento metal tienda al yin y sea más yin que yang, hay una parte ahí de equilibrio, de contrapunto, en el que esta energía de defensa, de circular por fuera, de captar el aire de fuera, que es la llamada alimentación celeste, ¿no? Lo que viene del cielo, etcétera, etcétera, es de naturaleza más yang. Y esto está en relación con la capacidad que se le otorga al metal, sobre todo al pulmón, de proteger al organismo, de comandar al Wei Qi, de movilizar el Qi, de ser el comandante de ese Qi para que remueva obstrucciones, para que dinamice, para que mueva la sangre. De manera que, entendiendo ese conjunto y esa armonía entre las naturalezas y las funciones del elemento metal, entendamos que el picante, con esa función de estimular, de movilizar la energía hacia arriba, pero también hacia afuera, que es una de las grandes características del movimiento de la energía de pulmón. Moviliza hacia afuera, ¿vale? Porque está comandando ese Wei Qi, aunque luego sabemos que la función más relacionada con la respiración en el pulmón es de naturaleza descendente. ¿Sí o no?
Los que sabéis de medicina china, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, Sí. porque esa respiración, ese oxígeno, así a nivel casi simbólico, tiene que ser llevado hacia abajo, pero luego también ese chi luego se mantiene hacia abajo gracias al ancla del chi de riñón, porque si no la naturaleza de esa energía de pulmón es más ascendente y más dispersante, ¿ok? Pero bueno, ahí quería hacer ese contrapunto para que entendamos esa dualidad tan profunda y tan dentro-fuera que tiene la energía y la naturaleza del metal. Y volviendo otra vez al picante, que parece que me estoy yendo por las ramas, pero en realidad todo va sobre lo mismo. ¿Para qué queremos que este sabor tenga esa energía y esa capacidad de estimular, de movilizar la energía hacia arriba y hacia afuera? ¿Qué queremos conseguir con eso? Pues hacia afuera en cuanto a la limpieza, en cuanto a la desintoxicación. Lo tenéis escrito, porque ayuda, gracias a la diaforesis, al sudor, a Eliminar las a limpiar y a liberar la superficie. Es un sabor que con su naturaleza ayuda a las funciones del elemento metal. Exacto. ¿Qué ocurre cuando se toma en exceso? Pues que va normalmente a afectar a la tierra, porque un exceso de picante puede llegar a afectar sobre todo al yin de estómago, porque si sabemos que el picante más abundantemente está relacionado con naturalezas, lo diré, tibias y calientes, en exceso puede dañar al yin de estómago, pero si hay un exceso de picante, claro, va a haber mucha dispersión, Dolor de estómago, mucha molestias. liberación de agua, entonces eso puede secar, ¿verdad? Puede sacar demasiados líquidos del cuerpo, puede secar. Y si se seca, y si secamos en exceso, ¿qué va a pasar con los tejidos? ¿Qué ocurría con los tejidos que no están húmedos y flexibles? Ardor de estómago, molestia. Que se vuelven rígidos, que se irritan. Y eso también tiene su contrapartida a nivel anímico. Pero por supuesto a nivel digestivo. Claro, a todo el mundo que haya comido picante y se le haya ido un poco la mano, dependiendo de qué picantes, porque no todos son iguales, pero bueno, al día siguiente se las ha visto y se las ha deseado un poquillo ahí con ese estómago en pie de guerra. ¿Os ha pasado? Sí, sí. Vale. Sobre Y todo si luego, vas a la India. claro, exacto. O sea, como vayas a un sitio donde se come mucho picante, dígase India, dígase Tailandia y demás, hostia, acabas notándolo. Y sin irte tan lejos, o sea, como un día digas, ¡uy, qué ganazas tengo de tal cosa! O te vas a un mexicano y te pasas con él. Pues como no estás acostumbrado, encima que no estás acostumbrado, acabas, sobre todo lo más que puedes llegar a notar es efectivamente a nivel de digestivo, pero hay otras personas que luego les puede llegar a doler la cabeza porque se pierden líquidos, hay un poco de deshidratación y entonces deshidratación de bajísimo grado, pero a quien tiene ya tendencia por tener cefaleas, pues un exceso de picante le puede producir ese efecto rebote. Y por el lado contrario, en su justa medida y en el momento adecuado, pues va a, por un lado, a fluidificar también la expresión emocional, muy relacionado con esa energía del pulmón, del chi torácico, de la expresión y de la liberación de emociones, y va a favorecer pues esa limpieza y depuración orgánica a través de la sudoración. ¿Cuándo estaría así más indicado un poquito de picante? Venga, hay varias situaciones. Imaginaos, me da igual si me decís una situación patológica, que si me decís una estación del año, que si me decís en algún momento concreto,
dadme algún ejemplo de en qué situación, ya os digo, por tipo patológico, por estación, por temporalidad, X. En un proceso de enfermedad podríamos poner un poquito de picante para estimular. Pero o me dices de qué proceso de enfermedad te refieres, entonces ahí vale todo. En resfriados, Algo de un resfriado. Un de resfriado, respiratoria porque alta. picante No, saca la humedad del interesante, cuerpo. Sí, señora. Hay que saber qué tipo de picante y en qué dosis, pero por ejemplo, ¿qué ocurre con el jengibre? El jengibre tiene indudablemente un punto picante y además es tibio, o sea, ni siquiera es dulce. Y si se utiliza con, o sea, dulce, joder, caliente, pero si se utiliza con otro tipo de sustancias, que normalmente es así, esa naturaleza tibia se puede moderar y convertirse más neutra, por lo tanto solo tenemos ese picante suave que ayuda a liberar y abrir vías respiratorias, a fluidificar para que no haya estancamientos y por eso en un resfriado que no esté en fase calor, que no haya entrado ya el patógeno y ya haya manifestaciones. Que no haya fiebre, ¿no? ¿Te refieres? De fiebre, con sudoración, con estas grandes manifestaciones de calor, sino que está en esa fase más inicial de rinorrea, así tipo aguilla, con un poquito de rigidez o malestar en hombros, nuca, así como con dolorcillo de cuerpo, ganas de estar tapado, un poquito de jengibre, pero también, ¿qué fruta? Que lo dijimos el otro día, puede ser muy útil para mezclar con el jengibre que nos va a tonificar. ¿Alguien ha dicho algo? La pera por la forma de... Pera, sí, exacto. Tonifica allí en el pulmón, fluidifica, si lo mezclas con ese jengibre, pero también el limón es una como mezcla básica, un clarísimo ejemplo de cómo la sabiduría popular, sin necesidad de entender de conceptos bioquímicos ni de conceptos de medicina china, ha entendido que determinadas uniones son buenas, aunque no se supiera por qué, hay una sabiduría ancestral que ayuda a combinar los alimentos de una manera óptima para conseguir determinadas acciones. Pues efectivamente, esto es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo de cuándo puede ser bien... Beatriz. ¿Sí? Disculpa, se me ocurre por un té que se suele hacer aquí en el pueblo cuando está resfriado. El ajo nos serviría también al ser blanco y tener un puntito también picante. El ajo Aquí es otro grandísimo aliado. Cuidado si hay patología de estómago, porque en este caso, por ejemplo, el jengibre es un tónico digestivo muy interesante y aumenta la producción de líquidos orgánicos. El ajo es blanco, es picante, es un poco más caliente, ya está en ese paso más al caliente que al tibio y me puede venir muy bien. Además es un antimicrobiano, antitrombótico, favorece la circulación, todo perfecto, viva el ajo, además está muy rico, pero ojo, si hay calor de estómago. Entonces ahí, si hay calor de estómago, no es que no podamos darlo, es que tendremos que moderar la dosis y combinarlo con algo que neutralice su naturaleza. Aquí es muy típico cuando se está resfriado hacer un té de ajo, pones varios dientes de ajo con su piel y todo a hervir y después de 5 minutos hirviendo sacas, lo prensas y te tomas ese agua con un chorrito de limón, un poquito de miel y un poquito de jengibre. Y es el té de resfriado. Fijaos qué interesante y qué inteligencia, ¿verdad? Porque decía, habrá que moderar la dosis. Ya está. Fijaos qué forma más simple. Lo cuecen y no se lo comen, pero obtienen lo que necesitan. Ni incorporan esa cosa de si te comes el ajo, y más no te digo ya si es en un refrito, tan caliente no sé qué, estarías sobrecargando quizá el estómago por esa naturaleza caliente, pero no, lo que hacen es cocerlo y mezclarlo con otros alimentos que moderan, pero generan en una base acuosa, es decir, con una base de líquido que sí o sí va a hidratar y a ser precisamente el vehículo
por el que después esos picantes van a generar su acción. Es una idea sensacional. Por eso esos remedios de abuela, ¿no?, que se les llama a veces un poco de forma despectiva, yo soy ultra fan, porque han demostrado una sabiduría, una sensibilidad, una eficacia que si se siguen utilizando después de tantos años es precisamente porque funcionan y porque tienen esta cosa de, mira, yo no sé por qué, pero esto así funciona mejor. Y efectivamente, ahora lo estamos viendo, si lo cueces, moderas, si lo mezclas con otras potencias, pero con una base de agua, por lo tanto ya estás proporcionando al cuerpo esa base para poder sacar, o sea, es perfecto, ya está, no tiene tacha. Gracias por decírnoslo, porque eso es una receta que nos vamos a apuntar todos para nosotros y para cuando tengamos que recomendarla. Sí, porque lo de la miel y el jengibre y el limoncito más o menos todos lo sabíamos, pero lo del ajo no, y es una grandísima idea. No es mía, ¿eh? Receta de familia de antaño. Venga, pues damos las gracias a María por la receta de familia de su pueblo y de sus abuelas seguramente, porque es una gran idea, ¿eh? Muy bien, y además nos ha enseñado cómo esas mezclas sensatas pues nos proporcionan unos beneficios que muchas veces bueno, ignoramos pues porque no las tenemos en cuenta o no las sabemos, pero aquí estamos para aprender y esto pues es un ejemplo maravilloso de ello. Venga, vamos a seguir. Vamos a ir ya al elemento agua, que sabemos que es en este caso la culminación del yin, el elemento pues lógicamente donde se produce ese parón, esa latencia, el momento en el que hay que conservar las energías, pero porque éstas se concentran para que después pueda expandirse, volviendo otra vez al inagotable ciclo de la vida. Por tanto, al mismo tiempo que es un lugar de quietud y de latencia, lo es también de regeneración, porque alberga la esencia de la vida y se da lugar en el agua la capacidad de que esa esencia se haga como un reset a sí misma y esté otra vez en condiciones de dar el impulso necesario para que la vida continúe. Claro, esto en el plano teórico es muy bonito, luego en el plano de la práctica no es tan bonito porque ya normalmente pues el agua que no se regenera, o sea, tiene la capacidad de regenerar, pero es muy difícil que se regenere de sí misma, no tiene esa capacidad, por eso el yin de riñón casi siempre está en exceso, o sea, está en insuficiencia ya de base, y es a través de la nutrición de la tierra y de los hábitos de vida como mantenemos el yin de riñón con el que nacemos, el que nos viene dado, porque del mismo modo que sí podemos tonificar y aumentar la sangre y bueno, hay otras maneras, ¿no?, de regenerar, el agua de riñón pues es el que es y nos toca cuidarlo. ¿Qué ocurre? Pues que el ritmo de vida no es precisamente un factor que ayude a cuidar ese yin de riñón y entonces hay que trabajarlo pues con otro tipo de herramientas. Y en esto nos encontramos a los colores, al color y el sabor relacionado al elemento, que como ya sabemos, por un lado es el negro y por otro lado es el salado. De los grupos de alimentos, o sea, de colores, es probable que de estos negros o muy oscuros quizás sean de los que hay menos, ¿verdad? También incluiríamos los azulados, las zanahorias estas moradas, la lombarda, la berenjena, todos los que tienen así estas tonalidades violáceas también se encuadran categóricamente en el negro, pero fijaos que alimento así negro hay poquito. Sésamo negro, mejillones, luego en los pescados azules, sobre todo la grasita del pescado azul, ¿verdad? También se clasifica como ese color negro, pero no hay mucho color de esto en la naturaleza. Y
Y bueno, la cuestión es que también se tiene que combinar, porque si se diera un exceso de color negro, pues tampoco sería beneficioso. Y porque sus funciones, bueno, pues como ahora veremos, tienen unas dianas terapéuticas y quizá no son tan amplias como las de las gamas de los amarillos, que son la base de la nutrición de todo el organismo, ¿no? El que no haya tanto alimento de color negro en la naturaleza, pues también, como todo lo que ocurre en la naturaleza, tiene su motivo. Vemos que a nivel bioquímico, los compuestos más característicos y que se encuentran con más cantidad son los flavonoides. Estos, por ejemplo, en las uvas, dentro de estos flavonoides, por ejemplo, está el retinol, sabemos que se utiliza en cosmética como tensor, antioxidante, regenerativo. Los polifenoles, estos todos se encuentran en las uvas y por derivación en el vino tinto, que sería un alimento que estaría a caballo entre el rojo oscuro y estos violáceos que os digo que se encuadran también un poco dentro de lo negro. Y bueno, lo que nos está diciendo, y aparte de esos flavonoides, perdón, el omega 3 como sustancia. Ojo, que los omegas 3, acordaos también que están presentes, los omegas 3, 6, 9, los que sean, es decir, los ácidos grasos insaturados, también están presentes en gran medida en los alimentos de color. Esto me lo tenéis que responder vosotros. ¿De qué gama de color encontramos muchos ácidos grasos insaturados? Amarillo. Amarillo. ¿De qué color son los aceites vegetales? Amarillos. Amarillos. La mayoría, con un toque algún verdoso, dependiendo de si es primera presión en frío, cuando es de oliva, ojo, porque hay muchísimos aceites de argán, de sésamo, de colza, de lino, de cáñamo, y casi todos son amarillos. Efectivamente, pero luego también hay estos ácidos grasos en productos relacionados con el color negro. Los pescados pequeños, los mariscos, sobre todo los bivalvos, etc. Entonces, ¿qué hacen estos compuestos? Mejoran el perfil lipídico y metabólico. Pues eso es obvio, ¿no? Si contienen he puesto omega 3, pero insisto, hay más tipos de omega, lo que pasa es que estos todos ya sabemos un poco más sobre ellos y entonces no hay que explicar tanto cuáles son esas funciones. Mejora perfil lipídico y metabólico. Además, tienen propiedades hemostásicas y diuréticas y esto redunda en el metabolismo de los líquidos, que es una de las grandes funciones que cumple el elemento agua dentro del organismo. Lógicamente, siguiendo esa misma línea, resulta que otra de las grandes funciones que cumple el elemento agua en el organismo es la de la depuración a través del control y el drenaje de las vías urinarias y ayudar también a eliminar por orina parte de lo que depura el hígado. De modo que no nos extraña encontrar que parte de la actividad de los productos negros, gama de color asociada, resulta que son protectores urinarios y también protectores de vías hepáticas, porque tiene sentido si lo vemos de esa manera, ¿sí o no? Sí. No he escuchado lo que habéis dicho. Sí, bueno. se ha dicho que sí, que sí. Sí. A ver, ¿se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente, vale. sí. Vale, perfecto. Y luego también son inmunoreguladores. Si estamos diciendo que, por ejemplo, estos flavonoides tienen un gran efecto antioxidante, regenerador, que el omega 3 también reduce mucho la inflamación, mejora el perfil lipídico, es un protector, pues está claro que por diferentes vías se está ayudando a regular. Esto es interesante porque siempre parece se habla mucho y ahora ¿no? Es algo que se lee
y se escucha un montón, refuerza tu sistema inmune, refuerza tus defensas. El sistema inmune funciona normalmente mucho mejor cuando funciona de manera regular y modulada. El refuerzo continuo no es siempre la mejor estrategia terapéutica, y menos cuando hablamos de sistema inmune. Pero bueno, por eso recalco aquí que es un inmunoregulador. Es decir, ayuda a que las funciones del inmune estén reguladas, es decir, funcionando de una forma armónica, sin grandes picos de un lado o de otro, que al final es como mejor funciona casi todo, pero el inmune en particular. Beatriz, ¿sí? Perdón que te interrumpa. Ahora aquí, volviendo al ajo de María, aquí estaría el ajo negro. Sí. ¿Como alimento? Exacto, porque además al ser fermentado ya le ha cambiado la composición y efectivamente este ajo negro. Venga, alguien, rápido, tú misma. ¿Qué propiedad? ¿Para qué sirve el ajo negro? ¿Perdona, qué propiedad qué? ¿Para qué sirve el ajo negro? Ya que lo has mencionado. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se utiliza pues para dar sabor a los. El sabor es mucho más. Es mucho más suave. El ajo negro no se utiliza básicamente por su sabor. Se lo vende más como un regulador de cosas. Dejamos la pregunta abierta. Investigáis un poco en estos 5 minutos. ¿Para qué se utiliza el ajo negro? Y vemos si tiene sentido o no tiene sentido con lo que estamos hablando, ¿vale? De acuerdo. Venga, son y 8. Paramos. 5 minutos. Nos vemos a... Perfecto. ¿Vale? Gracias. Hasta ahora. Chao, chao.